enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Como veis, Jesús con nosotros. No hay mayor alegría que tener al Señor junto con nosotros, tan cercano. Si me aclaro con esta estola, dejo aquí ya. Y no hay mayor alegría que tener al Señor con nosotros. Poder tenerle cerca y poder hablar con Él, con esta seguridad que nos da el saber que Dios está aquí. Dios está aquí. Y lo dijeron, ¿te acuerdas? De una manera muy bonita, aquellos dos peregrinos o viajeros que iban a Emaús, quizás llenos de miedo porque Jesús había muerto. Parece que no les costaba creer o comprobar que vivía, como que ellos comentan también que no está en el sepulcro, dicen ellos, ¿no? O sea que, dice, algunas mujeres han dicho, pero a él no lo han visto. Dice, no, pero es bonito, es muy, muy curioso, ¿no? Porque dicen que han ido al sepulcro, no estaba su cuerpo, pero a él no lo han visto. Cosa que no es así, porque efectivamente le vieron, aunque no lo reconocieron. Y se lo están diciendo a quien camina con ellos, que es el Señor. Ellos tampoco lo han reconocido. Pero es tal la conversación que tienen aquella tarde, 8 días después de la resurrección del Señor, el mismo día de la resurrección, 8 días fue lo de Santo Tomás. Es tal la conversación que tienen con el Señor, que cuando llega la tarde, el anochecer, va a caer el día, el Señor hace intento de seguir. Era su manera de verlo, su estrategia, por así decirlo, ¿no? Que ellos le dicen, no te vayas, quédate con nosotros, porque ya anochece y cae el día. Y esa, fijaros, fue la invitación apremiante que la misma tarde de la resurrección, los dos discípulos que se dirigían hacia Emaús le hicieron al que caminaba con ellos, al que no habían reconocido todavía como quien era. Pero sí que habían experimentado en aquella tarde, donde todo en sus corazones era un mar de dudas y de tristeza, que ¿por qué vais? Les dice el Señor, de hecho, ¿por qué vais tan pesarosos, tan entristecidos? ¿Por qué vuestra tristeza? Entonces le cuentan, no, eres tú el único que no sabes lo que ha pasado, etc. Pero era tal la conversación que tienen con el Señor, fijaros, es la oración. ¿Qué hacen aquellos dos de Emaús aquella tarde? ¿Qué hacen en el fondo? Facilitado por la presencia de Dios, del Señor, el caminante que va con ellos. Es toda una tarde de oración. Hablan con el caminante, le cuentan sus dudas, su tristeza, las razones por las cuales estaban así, y él les va explicando. Primero les pega un toque, porque dice, ¿cómo sois tan necios y tardos de entender las cosas?
No sabíais que tenía que cumplirse todo. Y entonces dice, les va explicando las Escrituras. Les da una clase el Señor de Sagrada Escritura, vamos, ¿no? Y les va explicando. Pero de tal manera que en esa explicación el Señor pone el corazón. Y ellos van escuchando y seguramente le preguntarían, no tenemos todo el contenido de aquella conversación, porque no hacía falta. El hecho es que la consecuencia de esa conversación de una tarde entera con el Señor es que cuando se van le dicen, no te vayas. No te vayas, Señor. Quédate con nosotros. Y ya después pasa lo que pasa, es decir, cenan juntos, hacen pues eso, juntos también comparten el pan, comparten aquella también la cena, y es cuando descubren que es el Señor, que desaparecen. Pero no se quedan quietos, no se quedan indiferentes, todo lo contrario. Era ya anochecido, vuelven a Jerusalén. Vuelven a Jerusalén. No debe estar muy lejos, pero vuelven a Jerusalén. Y lo que tiene el corazón es eso. ¿No ardía nuestro corazón? ¿Por qué? Es decir, no está nuestro corazón en ese sentido encendido. Hay un salmo que dice por ahí, no recuerdo el número del salmo, dice, ¿no? Es en nuestra oración donde enciende nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué han cambiado de actitud? ¿Por qué la tristeza se ha convertido en aquellos dos hombres en una gran alegría, en un corazón distinto? Pues los ha encontrado con el Señor y le han reconocido en lo que simboliza también la Eucaristía, el partir el pan. De hecho, los cristianos, a lo que es lo que nosotros entendemos a la misa, ellos le llamaban también la fracción del pan. La fracción del pan. Compartían la fracción del pan, que era la Eucaristía, mismo que nosotros. Ha sido tal la conversación, ha sido tal el encuentro con el Señor, que aquellos dos salen encendidos. Y es que eso tiene muchísimas enseñanzas y muchísimas cosas que nosotros también podemos compartir y pensar, porque en el fondo uno dice, todo esto en el fondo es llegar a la conclusión de decir, es en la oración, en el encuentro con el Señor y en la Eucaristía donde nosotros realmente nosotros podemos encendernos. Es en el encuentro con Cristo, en la oración y en la Eucaristía, donde encontramos la fuerza que nos sostiene. Y como te decía antes, la alegría que necesitamos y la paz que necesitamos. Y eso es una realidad. No es una teoría bonita y etérea, ¿no?, que puede quedar un poco en una predicación, ¿no? No, es una realidad. Cuando uno se mete en ese camino, cuando uno de verdad dedica tiempo a esos ratitos de oración, no digo ni cuánto ni cuando puedas, pero cuando uno de verdad se compromete con el Señor, es decir, voy a dedicar tiempo a la oración, o se compromete a decir, voy a participar con más frecuencia de la Eucaristía, a adorar más al Señor, dedica tiempo a eso. Y entiendo que muchas de vosotras no es sencillo por trabajo, por familia, por mil cosas que ocupan vuestro día, pero cuando uno de verdad se compromete a eso, va dándose cuenta de que las cosas van encajando. No porque el tiempo se estire, que el tiempo no es como la tripa de Jorge que se estira, que dicen, no, el tiempo es el que es. Pero sí que es verdad que el Señor nos da más ligereza y nos da también más capacidad, cuando uno de verdad dedica tiempo a Dios. En el fondo también uno, si lo piensa después, dice, si lo piensas un poco, uno, a pesar de que tengas un montón de hijos, o que tengas un montón de trabajo, o que tengas una casa grande, lo que tú quieras, y muchas cosas que hacer, y quizás personas mayores que atender, y muchas más cosas, en el fondo cuando uno dice, bueno, sí, la verdad es que podría dedicar un poco más de tiempo al Señor, porque hay tiempos que pierdo. O tiempos que podían ser de Dios y son de otras cosas. Una serie, que no digo yo que no veas una serie, pero digo, hay muchas cosas que dices, bueno, puedo renunciar a algo
también que es para mí y que no significa que no descansemos, pero para dárselo al Señor. También el Señor necesita. También, podríamos decir entre comillas, también el Señor necesita que estemos con Él. Es el divino paciente, está siempre esperándonos. También necesita que vayamos a verle, estar con Él, a visitarle, a adorarle, a conversar con Él. O cuando podamos a participar también de la Eucaristía. También. ¿No es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Pues eso es así. Porque además esto tiene digamos, como una segunda parte que es importante también, que es que a nosotros nos hace mejores y por tanto también nos lleva a difundir ese bien. Una persona que está cerca de Dios, que ama al Señor, que vive la vida de oración, que eso lo transmite, porque el bien por sí mismo es difusivo. Comunicamos a los demás lo que llevamos en el corazón. Por eso aquellos dos de Emaús se vuelven corriendo a Jerusalén para decir, hemos visto al Señor y nos ha dicho esto. Hemos visto al Señor, también lo han visto los demás. Y nos ha contado esto y esto, y le cuentan lo que ha pasado. Transmiten la alegría que tienen. ¿Qué transmitimos nosotros, cristianos del siglo XXI? ¿Qué transmitimos? Transmitimos alegría, transmitimos la paz que tenemos en el corazón, transmitimos la fuerza que nos da saber que somos hijos de Dios. En una sociedad, además, difícil, ¿no? Y en unas situaciones también pues, sociales, políticas, etcétera, etcétera. Eso no es el tema ahora, que muchas veces nos son contrarias a la fe y contrarias a nuestras creencias. ¿Qué transmitimos? ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Transmitir a través de su trabajo, de la familia. Le contaban a los demás, en el fondo, lo que hacen, ¿no? Que Cristo ha resucitado. Y lo que ellos sabían, la experiencia que habían tenido con el Señor. Por eso, la manera de transmitir nuestra alegría es contar la experiencia que tú tienes con Dios. El apostolado, que todos estamos metidos en esa tarea, porque es una gracia bautismal, el ser apóstoles y por tanto difusores de la fe que tenemos, en el fondo es transmitir la alegría de la resurrección del Señor y transmitir eso, ¿no? Lo que llevamos en el corazón, transmitir en el fondo también, como os digo, transmitir sobre todo lo que Dios ha hecho contigo. Como le dice el Señor a aquel endemoniado al que cura y le saca y dice, quiero irme contigo. Y dice, no, te quedas con los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo, lo que Jesús ha hecho contigo. Cuenta a los demás lo que llevas en el corazón. La alegría de haberte encontrado con el Señor. Como aquellos dos de Emaús. No quiero alargarme más. Vamos a pedir al Señor. Pedir al Señor que sea así. Que en esta Pascua seamos capaces nosotros también de transmitir a los demás eso que llevamos en el corazón. Pero insisto, lo que te he dicho, y me repito a mí mismo también, que eso sea fruto siempre de tu encuentro con el Señor, a través de tu vida de oración y de tu participación en la Eucaristía. Ahí es donde encontraremos al Señor y de ahí sacaremos la fuerza para ser cada día mejores hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí.